Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy Jordi, bienvenidos a Alma, bienvenidos al canal. En el último vídeo estuvimos hablando de Aurum Laos y en el anterior de Vermouth, que es la novedad que sacamos en Xsense, que fueron 3 perfumes, os dejamos el vídeo por ahí arriba. Hoy vamos a centrarnos en hablar del último de ellos, para luego ya poder continuar con toda la colección de Alma. Hablaremos de Tramuntana, un perfume muy interesante que también está gustando mucho, hemos acertado con los 3, así que al lío. Tramuntana. Mucha gente también se preguntará qué es. Tramuntana es un nombre curioso porque es una expresión que usamos en mi zona de aquí en España, en Cataluña. Es una manera de darle sentido a esta brisa que viene de la montaña, del Pirineo, y baja hasta la costa. Hay como varias versiones de lo que es Tramuntana, pero en resumen sería eso. Entonces, he estado bastantes años que con mi equipo hemos hablado varias veces de hacer un perfume inspirado en eso y es todo un reto, porque ¿cómo haces un perfume que mezcla a la perfección, que es la idea de Tramuntana, el verde con el azul? Sabéis que me encanta hablar de color. Cuando creo fragancias cojo color también, en la mente hay color para saber hacia dónde me dirijo. Pues Tramuntana busca ser un fuller marino, con alguna punta acuerada al final para darle como más balance a la fórmula. Este perfume, que es bastante peculiar y es difícil porque mezclar este tipo de acordes no es fácil, no se suelen llevar bien, aunque hay cosas en el mercado, no soy el único que lo he hecho, que se parezcan. Sabéis que obviamente yo huyo completamente de parecerme a nada ni a nadie, pero bueno, con Tramuntana el reto estaba en hacer algo potente y agradable. Entonces la idea era mezclar, como bien dice el nombre, lo verde con el azul, ¿no? El mar y la montaña. Aquí en mi zona le llaman mar y montaña esto. Entonces, el reto estaba en usar componentes que fueran agradables, pero que a la vez se llevaran todos bien y jugaran en armonía. Tramuntana busca ser un perfume, yo creo que será más masculino que unisex. La idea es que sea unisex, pero probablemente se vaya por componentes, se vaya a buscar seguramente el público masculino. Entonces es un perfume que tiene mucho ciprés, que tiene pino, no el típico aroma de pino de ambientador, porque eso obviamente no estaría a la altura de ser usado en una marca así, pero para que nos situemos tiene este tipo de componentes y mezcla también acordes marinos al estilo seaweed, que son destilaciones fraccionadas que se hacen son bastante complejas. También tenemos camomila azul, que es una cosa que usamos mucho en Alma, aunque luego a nivel aromático no lo percibas. Siempre intentamos hacer un trabajo de cero y es de cero, que no haya una base que se parezca a nada. Y al final decidimos darle un punto maderado, un punto de cuero, para que en cierto modo abrazara la fórmula y los polos extremos del perfume, que podrían ser como el verde y el azul, no se escaparan y buscaran irse, digamos que fuera una fórmula balanceada y que trabajaran juntos. No hace mucho estuve en un vídeo en Xsense con un chico que tiene un canal de TikTok que es Olor de mis olores y estuvimos haciendo un vídeo muy corto, tan corto que no tuve opción a explicarme bien y la gente, en cierto modo, había gente que sí que me apoyaba, pero gente que criticó un poco el hecho de que daba a entender que los perfumes tienen que ser iguales todo el camino. Y yo no dije eso. Yo lo que quería decir es que los perfumes tienen que poder trabajar de manera conjunta como si fuera un engranaje de un coche, como si fuera un motor. Están en sintonía todos los componentes. Pues eso es un poco lo que intenta Alma, aunque hay perfumes en Alma que tienen una pirámide triangular de toda la vida, con su nota de salida y un corazón y una base. Hay muchas otras que no, la gran mayoría no. A mí me gusta decir que es como un rectángulo o como una esfera. Digamos que hay un ADN principal dentro de esta esfera, pero todo lo que bota dentro de la esfera es como si estuviera rebotando y se estuvieran retroalimentando los componentes entre ellos, para que no dé esta sensación de que ocurre bastante, de que compras un perfume y se te va todo lo que realmente era atractivo de él, que ha hecho que lo compres al principio de olerlo. Entonces los perfumes tienen evolución, Tramuntana tiene evolución, pero busca que justamente te enganche por esta parte que también te ha enganchado desde el inicio. Entonces, bueno, digamos que los componentes trabajan juntos todo el rato. Hay ciertas evoluciones, pero te va recordando constantemente, hola, soy el que me has comprado antes. Esa es la idea. Busca ser un perfume masculino, muy efectivo y que sea sobre todo muy llevable. Tramuntana no tiene época de año.
lo puedes llevar en cualquier momento. Si nos ponemos muy finos, yo te diría, úsalo en otoño, porque por componente es donde probablemente mejor destaquen. Verano, yo es que en general en verano hay muy pocos perfumes que me guste usarlos, a no ser que estén en sitios, digamos, a resguardo del sol. Pues si estás a sol y todo el día ahí a tope, no creo que sean muy disfrutables, porque tienden a evaporarse con facilidad, a incluso transformarse, la piel también suda más. Por lo tanto, en verano yo ya directamente iría ropa y punto. Pero Tramontana lo puedes usar en cualquier momento del año. Funciona bien en todas las estaciones. Otoño sería la principal y por la noche, siempre digo lo mismo, la noche se lleva muy bien con los perfumes. Por lo tanto, esta es un poco la explicación de Tramontana. Si tenéis más dudas o alguna cosa que no os haya quedado clara, no dudéis en poner algún comentario en YouTube. Yo os lo contestaré todo lo más rápido que pueda y en la web próximamente también, que habrá WhatsApp y con todas las plataformas, email, Instagram, en privado. Nos tenéis para solventaros todas las dudas que tengáis y en todo lo que podamos ayudar aquí estaremos. Así que me despido y en el próximo vídeo estaremos ya hablando de la colección clásica de Alma, las fragancias que todo el mundo conoce. Keops, Santalum, Nautilus, Santa Cristina y los extractos, algunos muy conocidos ya como Ibabic, Stocksness, Kyrie. Así que bueno, voy un poco lento colgando material porque no he podido ir más rápido. He tenido también problemas con el portátil y decidí hacer el canal de YouTube yo, no poner a otra persona haciendo los vídeos, sino hacerlos yo para poder realmente explicaros ya no tanto la parte técnica, que también la podéis ver en web o incluso en catálogo, sino la parte más sensorial y la parte más personal de los perfumes explicada por mí, porque así también yo creo que tendréis un punto de vista diferente de la marca. Así que bueno, me disculpo por no poder colgar material cada semana, que es lo que deberíamos de hacer, pero entre ferias y demás no me da el tiempo, así que iré colgando los vídeos poco a poco. Espero que lo disfrutéis mucho, que os guste y también aprovecho el final del vídeo para deciros que próximamente con un amigo vamos a montar un canal de podcast. No sé exactamente qué tiempo nos va a llevar a empezar, pero pronto tendréis noticias. Haremos un podcast que no estará vinculado a mi marca, sino que estará vinculado al mundo de la perfumería, donde hablaremos con expertos, técnicos de laboratorio, panelistas, directores de ventas de grandes empresas, bueno, la gente más top que podamos llevar de este sector. Así que me despido, nos vemos pronto para hablar de más fragancias. Gracias, chao.